no permitirlo el terreno y escasos pastos, y el cultivo del maíz, ají y varias semillas de su consumo. A lo mejor algunos de ustedes habrán escuchado este tópico de que San Pedro se llamaba entonces San Pedro Suma. Pues parece ser que el origen de esta situación es precisamente este informe. Y lo que hubo es una confusión, porque el intendente Gutiérrez Ulloa, que es la persona que realiza este informe, habla de San Pedro Suma, pero también lo numera como San Pedro Nonualco. Es decir, lo que hubo fue una equivocación. El mismo intendente, que era la persona que estaba recogiendo la información, se equivocó y pone los dos pueblos en el índice como que fueran pueblos diferentes. Es decir, se trata de una equivocación. La otra referencia que encontramos acerca de los pueblos nonualcos es de 1808 y es acerca de un compendio de pueblos que existían en Guatemala. Aquí únicamente se dice de que hay 3 pueblos nonualcos: San Pedro, Santiago y San Juan. Como podemos ver, la situación se había venido modificando. Al inicio habían 4 pueblos nonualcos en los que San Pedro no estaba, pero en 1808 se acepta de que eran 3 pueblos y que esos pueblos eran San Pedro, Santiago y San Juan. Si hay un hecho que determinó que nosotros consideremos que únicamente se trata de 3 pueblos, es el levantamiento de Anastasio Aquino. Cuando Anastasio Aquino se levantó en 1833 contra el gobierno de turno, se generó toda una conmoción en la zona. Lastimosamente, las lecturas ideológicas de este acontecimiento se han encargado de tirar más mentiras que verdades. Una de las primeras verdades es que no se trataba entonces de una región unificada, es decir, San Pedro, Santiago y San Juan, si bien es cierto, eran los 3 pueblos que tenían el apellido, si lo queremos decir así, nonualco, no participaron de igual manera en el levantamiento de Anastasio Aquino. Hay información de sobra que demuestra que San Pedro no solo no participó en el levantamiento, sino que estuvo en contra de Anastasio Aquino. Lo que pasa es que las lecturas ideológicas a las que la historia usualmente nos ha acostumbrado nos ha hecho creer, sobre todo con esta idea de que Anastasio Aquino se coronó rey de los nonualcos, episodio que en realidad no sabemos si existió o no. Esta lectura nos ha hecho creer que los 3 pueblos nonualcos son una región unificada, y en realidad no lo son así. La exageración acerca de considerar a San Pedro, Santiago y San Juan como una región unificada llega a tal punto, por ejemplo, incluso gente como Roque Dalton se equivoca. Roque Dalton escribió lo siguiente, lo leo. Esta es la introducción a unos poemas sobre Anastasio Aquino. Dice: en el año 1832, exactamente un siglo antes de la dolorosa epopeya de Feliciano Ama y Farabundo Martí, padre de la patria futura, Anastasio Aquino se reveló al frente de la comunidad indígena de San Pedro Nonualco. Eso es lo que pone de Roque Dalton. Estamos diciendo acá que hay información de sobra que San Pedro no solo no participó en el asunto, sino que estuvo en contra. Vean cómo estas lecturas han llegado a tergiversar la historia. Otros problemas, otros procesos históricos que tienen mucho que ver con que San Pedro y el resto de los pueblos nonualcos, es decir, Santiago y San Juan, no puedan ser considerados como una región histórica, es precisamente procesos como problemas por tierras. Ya anteriormente hemos dicho de que en 1759 San Pedro comenzó un proceso para reclamar sus tierras hereditales a las que tenía derecho. El asunto es que en ese mismo año el gobierno dispuso seguir los trámites correspondientes, y parte de los trámites era una medición, tal como se sigue haciendo en la actualidad. Cuando se mide un terreno, se invita a los colindantes para que den su aval, para que den la garantía de que no se les están violando derechos al respecto. Pues en ese mismo sentido se mandó citar, cuando se estaban midiendo los terrenos de San Pedro, se mandó citar a los pueblos colindantes, es decir, Santiago Nonualco, Santa María Suma, la hacienda Guadalupe, que es ahora el municipio de Guadalupe. Guadalupe del Rincón Grande se llamaba entonces,
y se mandó llamar al pueblo de San Juan de Nonualco para que garantizaran que las mediciones no dañaban los terrenos que ellos ya poseían. Sucede que con la gente de con la gente de Suma, de San Juan y de Guadalupe no hubo ningún problema, dieron el ok. El problema fue cuando se empezaron a hacer las mediciones con la colindancia de Santiago. Los indios de Santiago, y eso consta en un largo documento el que todavía se conserva en la municipalidad, no solo estuvieron en contra, sino que alegaron tener derecho sobre las tierras que se le estaba dando a San Pedro, y eso se prolongó durante por lo menos 50 años. Vinieron nuevas remediciones, se le asignaron las tierras a San Pedro, pero los santiagueños nunca aceptaron la medición. Lo curioso del asunto es que todo culmina en 1889, cuando se hace una remedición final, y el resultado fue que la tierra medida para San Pedro y la tierra que tenía Santiago ni siquiera eran colindantes, había un amplio terreno de por medio. Es decir, que todo el problema que Santiago generó acerca del litigio de tierra fue inventado. El asunto es que este litigio de tierras entre San Pedro y Santiago lo que provocó fue tensión. Y no solo tensión alegórica, hubo enfrentamientos. Conocemos, por ejemplo, en 1842 se documenta una agresión directa entre la gente de San Pedro y la gente de Santiago. Es decir, la gente de San Pedro iba y mataba a la gente de Santiago, y la gente de Santiago venía y mataba a la gente de San Pedro. Es decir, que este litigio de tierras se convirtió en un punto de quiebre entre las relaciones entre San Pedro y Santiago de Nonualco. Esto tuvo mucho que ver, y lo traigo a cuenta porque recién estamos saliendo de la fiesta, en el hecho de que San Pedro construyera mejores relaciones no con Santiago de Nonualco ni con la zona sur, sino con la zona norte. No es casual que los niños, el niño Sarco, Jesucito, el dulce nombre de Jesús, vengan de la zona norte. Es decir, San Pedro, al constatar que Santiago de Nonualco, es decir, de hecho ni siquiera un sanpedrano ni siquiera podía pasar por Santiago porque tenía problemas. Al constatar esta situación, San Pedro empezó a construir relaciones con los pueblos de la zona norte. Es decir, las principales relaciones de San Pedro, y me refiero a relaciones comerciales, que son las más importantes, no se daban con Zacatecoluca, como es lógico suponer, sino con Copultepeque y San Vicente. Esto llevó a hermanamientos religiosos, y por eso le digo yo que no es nada casual de que San Pedro tenga mejores relaciones con la gente de Candelaria, de San Ramón, que con la gente de Santiago. De hecho, aún en la actualidad, los sanpedranos, no me dejarán decir, no sentimos un especial cariño, podemos decirlo, por la gente de Santiago, nos sentimos más ligados a la gente de Suma. Bueno, esto nos habla precisamente de cómo esta región, de cómo las relaciones entre San Pedro y Santiago de Nonualco fueron muy tensas, lo que explica el hecho de que seamos dos municipios diferentes. Por otra parte, sucedió que cuando a finales del siglo XIX se empezaron a dar las privatizaciones de las tierras. Esto es lo que en la historia se suele conocer como las reformas liberales. Es decir, hasta ese momento, hasta finales del siglo XIX, las tierras le pertenecían a las comunidades indígenas y a la municipalidad. Había tierras privadas, pero era muy poca. En esos años, a finales del siglo XIX, lo que se comenzó fue a privatizar esas tierras. Se le quitaron las tierras a las comunidades indígenas y se empezaron a vender. También se le quitaron las tierras que administraba la comuna y se empezaron a vender. Este proceso es el que explica por qué hay terratenientes. En la mayoría de pueblos de El Salvador, eso es lo que explica cómo la gente que llegó a tener grandes posiciones de tierra, la llegó a adquirir. La curiosidad es esta. En San Pedro de Nonualco, este proceso, que es llamado reformas liberales, nunca logró darse en los términos que se dio en los demás municipios del país. Es decir, San Pedro de Nonualco es una excepción. ¿Por qué? Porque en el caso de San Pedro de Nonualco nunca han existido, y no las siguen existiendo aún, grandes concentraciones de tierra. Es decir, aquí hay gente que a lo mejor puede tener 100 manzanas de terreno, lo cual es bastante, pero no existe una sola persona que tenga 1000 manzanas de terreno. Ese hecho
nos diferencia mucho de la mayoría de pueblos de El Salvador, donde sí